Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bienvenidos nuevamente a todos al Research Day de Ingeniería. Damos inicio a la jornada de la tarde de las investigaciones que se desarrollan al interior de los posgrados del Departamento de Ingeniería Industrial. Nuestro primer invitado, nuestro primer estudiante, es un estudiante de doctorado en Ingeniería Industrial, Kevin Palomino, que le vamos a dar entrada ahora, no sin antes presentar a su tutora, la ingeniera Carmen Verdugo. La ingeniera Carmen es actual profesora docente del Departamento de Ingeniería Industrial y también se desempeña como coordinadora académica de la Maestría en Ingeniería Administrativa, que es un programa de corte profesional que también se ofrece en el Departamento de Ingeniería Industrial. Ingeniera Carmen, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y qué gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, Natalia, a ti por la invitación y buenas tardes para todos. Como ya lo dijo la ingeniera Natalia, mi nombre es Carmen Verdugo, ingeniera industrial, docente del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad del Norte. Y hoy tengo el gusto de presentarles a mi estudiante de doctorado, en el cual en este momento le estoy dirigiendo su tesis doctoral, el ingeniero Kevin Palomino. El ingeniero Kevin se encuentra en este momento en su tercer año de estudio doctoral. Él está trabajando una investigación en la cual busca diseñar un sistema de intervención asociado al consumo de sustancias psicoactivas, basándose en modelos geoestadísticos de lenguaje y localización, cuyo fin principal es el de poder identificar y situar agrupaciones estadísticamente significativas de datos espaciales y no estructurados. Entonces, en este momento, Kevin, te doy la bienvenida y dejo el auditorio en tus manos para que nos compartas lo que hasta ahora llevas desarrollado de tu investigación doctoral. Adelante, Kevin. Muchas gracias, doctora, por su presentación. ¿Me confirma si puede visualizar la presentación? Sí, se ve perfecto. Ok, buenas tardes a todos los conectados. Nuevamente me presento, mi nombre es Kevin Palomino Pacheco. Estoy aquí para presentarles mi desarrollo doctoral o mi tesis doctoral, que tiene como título un sistema integrado basado en modelos geoestadísticos y de lenguaje para focalizar iniciativas de intervención asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, como bajo la dirección de la doctora Carmen Verdugo. Actualmente existe muchísima preocupación, sobre todo en los gobiernos nacionales y también internacionales, por todo el alza de problemas asociados por salud mental. En especial, en esta investigación que estoy desarrollando, me intereso por una de las dimensiones de salud mental, que es sustancias psicoactivas. Y bueno, nos basamos principalmente en las grandes morbilidades, los grandes costos que hay asociados a estos dichos problemas. Por lo menos, según la OMS, ha reportado bajo muchos de sus boletines bastantes muertes ocasionadas por el uso de alcohol, por el uso de drogas, y que ha puesto pues en tela de juicio muchos de los sistemas de salud hoy en día en muchos países. En Colombia, por ejemplo, tenemos también bajo el Observatorio de Drogas muchos indicadores que dan pues mucha preocupación por las alzas de hospitalización que hay en los centros hospitalarios, y todo pues debido a esta gran consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, notamos que por lo menos en los últimos años, por ejemplo, en el 2018 hay un alza de números relacionados con la hospitalización por los trastornos mentales debido al uso de drogas. Ahora, si hacemos de pronto una referencia actualmente, esto es un año 2018, pero ahorita 2020, 2021, que estamos bajo pues, la pandemia COVID-19, todos estos trastornos, todas estas enfermedades que ya están catalogadas como enfermedades, han tenido un alza aún mucho mayor por todos los temas de encierro,
pérdida de un familiar. Entonces hay que pensar muy bien cómo podemos aportar, y en este caso aprovecho como para mostrar que la ingeniería industrial es una ingeniería multidisciplinar que puede actuar en muchos campos, y en especial queremos sacarle ese provecho en este campo de salud y sobre todo en el campo de salud mental. Bien, como parte de mi investigación ha sido buscar de qué forma podemos solucionar o aportar un granito de arena a esta grande problemática. Notamos bajo una revisión literaria o de literatura que hay muchos, se han analizado estos problemas de muchos frentes. Hay relaciones con respecto a análisis estadísticos basados en estadísticas bayesianas, otros en estadísticas clásicas, inferenciales, modelos inferenciales. También hemos visto también muchos aportes relacionados con técnicas de aprendizaje automático o machine learning. Hemos visto también muchas técnicas, y sobre todo en estos temas, con estadística espacial. Pero notamos que en los últimos años ha habido un incremento en el uso de las estadísticas de machine learning. Pues eso pues se debe mucho a las capacidades computacionales que tenemos hoy en día, a todos los modelos desarrollados, los algoritmos que se han desarrollado en esa área, y pues eso está muy usado hoy en día para desarrollar y aplicar y modelar este tipo de situaciones bajo un modelo estadístico. Entonces, comenzamos a entrar un poco más en esas investigaciones que se relacionaban con machine learning, con estadística espacial, con estadística bayesiana, y notamos ciertas técnicas que son muy, pero muy usadas en este campo. Por ejemplo, en el caso de machine learning, notamos técnicas como el lenguaje de procesamiento natural. Son técnicas que se utilizan mucho en este campo. Por ejemplo, las redes sociales juegan un papel importantísimo. Se están utilizando lo que son Twitter, Facebook, Instagram y demás redes sociales para extraer información, en este caso textos o imágenes, y a partir de esa información poder medir variables sociales, mirar cómo una persona se está comportando en estas redes sociales, y eso pues nos puede dar mucha información a la hora pues de atacar problemas, en este caso de trastornos mentales. Por otro lado, por ejemplo, vemos en estadísticas clásicas, vemos modelos bayesianos, vemos modelos longitudinales, modelos factoriales, que son muy utilizados para estos campos, sobre todo cuando queremos hacer encuestas. Los modelos factoriales juegan un papel muy importante. Entonces, vemos que hay mucha información, hay muchas técnicas, pero lo que no hemos encontrado, y eso hace parte del desarrollo de esta tesis, es encontrar unos modelos integrados, en este caso modelos de lenguaje que se asocian a estos modelos de lenguaje de procesamiento natural con modelos espaciales, que ya son técnicas que nos permiten encontrar patrones en una zona geográfica particular. Entonces, la intención aquí es utilizar datos estructurados que vienen propiamente de redes sociales y hacer una integración con modelos espaciales. Eso es como el resultado de toda esta revisión literaria que pues que se realizó y que pues, tuvimos como resultado principal. El objetivo entonces de esta investigación consiste en diseñar un sistema de intervención asociado al consumo de sustancias psicoactivas basados en modelos geoestadísticos de lenguaje y localización, que lo hemos llamado GeoTelo, con el fin de identificar y situar agrupaciones estadísticamente significativas de datos espaciales, que son datos georreferenciados, y no estructurados, que son datos que vienen propiamente de redes sociales, que son textos, en este caso en particular. Bien, para eso nosotros proponemos esta metodología que consta de 3 fases. La primera es una fase de conceptualización, la segunda una fase de activación y por último una fase de socialización. En la primera fase contamos con 4 bases de datos. La primera es una base de datos del DANE que viene del
de la encuesta de sustancias psicoactivas del 2019, el Observatorio de Droga tiene unas bases asociadas asociadas a las drogas, donde vemos microtráfico, consumo, producción de estas drogas. La Secretaría de Salud también nos ha suministrado una base de datos donde estamos analizando pacientes que han sido reportados en las IPS por consumo o uso de drogas. Y por otra parte, vamos a tener bases de datos asociadas a redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram para extraer información que nos permita entender la forma en que las personas pues, se expresan en las redes sociales, cuáles son sus intereses, y a partir de ahí pues saber de qué forma podemos priorizar y hacer una intervención en un punto en particular. Entonces, con esas bases de datos, por lo menos con las 3 primeras bases de datos, la del DANE, la del Observatorio de Droga y la de la Secretaría de Salud, lo que queremos hacer es encontrar patrones espaciales, y por eso vamos a trabajar con un modelo geoestadístico y vamos a trabajar con un modelo de clustering, en este caso un modelo de aprendizaje no supervisado. En este caso, lo que queremos es encontrar estos patrones de intervención, una caracterización muy profunda de los perfiles de las personas por su ubicación geográfica, y con base a eso, pues poder filtrar y tener información para encontrar en las redes sociales. Con la integración de esta información geoestadística y la información que nosotros obtenemos a partir de los modelos de lenguajes, encontraríamos los tópicos que realmente serían los temas de interés que vamos a tener por cada punto geográfico. ¿Y qué nos permite hacer eso? Pues nos permite nosotros priorizar y tener un insumo para poder presentar, diseñar estrategias que nos ayuden y nos acerquen a la población afectada, en este caso la población consumidora y pues todas sus acompañantes, para poder atacar esos problemas, mitigarlos o reducirlos. Y bueno, eso pues es la intención de tener estos tópicos. Por último, pues en la etapa de socialización, pues vamos a tener un software donde vamos a poder hacer un streaming de todo lo que está sucediendo actualmente en redes sociales, donde vamos a poder capturar información muy precisa, pues con un modelo ya entrenado y diseñado, y con eso pues vamos a poder entender en tiempo real lo que las personas están trabajando, los intereses de esas personas, y qué deberíamos pensar, pues las personas que están a cargo de hacer las estrategias de intervención, que pueden tomar de eso para poder diseñar sus estrategias de una forma mucho más precisa a la hora de intervenir a una población objetivo. Muy bien, entonces quiero finalizar esta intervención con esta frase muy importante que nos referencia la Organización Mundial de la Salud. Nos dice, no hay salud sin salud mental. No hay salud sin salud mental. Entonces es importante que tengamos en cuenta que la salud mental es parte de la salud, y tenemos que garantizar todos que sea una salud de calidad y asequible para todos. Muchísimas gracias. Kevin, a ti muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este evento de Research Day. Antes de que te me vayas, yo quisiera hacerte como una pregunta, Kevin, porque muchas veces las personas que de pronto en este momento están pensando en formarse de pronto a nivel de posgrado y específicamente en doctorado, que es el programa pues que tú estás realizando en estos momentos, ¿qué fue exactamente lo que a ti te motivó a realizar los estudios de doctorado? ¿Por qué seleccionas tú el doctorado en Ingeniería Industrial de la Universidad del Norte? Ok, bueno, primero porque por el gran prestigio que tiene la Universidad del Norte, una universidad muy reconocida a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, por eso me decidí por escoger la Universidad del Norte, y decidí estudiar Ingeniería Industrial, primero porque es mi carrera base. Yo soy ingeniero industrial y matemático también, y quería trabajar muchos temas. He trabajado en
a lo largo pues, de mi trayectoria y mi experiencia laboral, he trabajado en muchos casos en intervenciones sociales, sobre todo en temas de salud mental, y quería pues aportar desde mi carrera base y desde mi investigación un granito de arena a esos problemas sociales que hoy vivimos todos, pues, por ejemplo, todos los colombianos y también pues todo el mundo en general. Ah, bueno, excelente, de verdad. Y me alegra, Kevin, porque has mencionado que también tienes la profesión de matemático y básicamente era uno de los puntos que hablamos esta mañana en nuestra primera jornada. Comentábamos la importancia de trabajar de manera multidisciplinaria con otras áreas, comentándole también a las personas que quienes realizan los estudios de posgrado al interior de la división de ingeniería y, por ejemplo, hacen la maestría en ingeniería industrial o el doctorado en ingeniería industrial, no necesariamente están, digamos, relacionándose únicamente con ingenieros industriales, sino también con profesiones diferentes. Así que eso ha sido muy valioso y vamos a dar paso a una pregunta que hay en el público, Kevin. Me permito ponerla en pantalla, es de Francisco. Dice, ¿el sistema se encuentra de manera pública? El sistema, la socialización que vamos a hacer, lo vamos a hacer en una página que va a ser de carácter público, por cualquier persona va a poder acceder a los resultados finales, pero sería simplemente los resultados finales de toda la investigación. Perfecto, muchas gracias. Y seguimos también presentando otros comentarios que han hecho en el público. Francisco da las felicitaciones, que culmines exitosamente tu doctorado. Así que, Kevin, yo te agradezco mucho por haber participado en este evento, te agradezco por haber dado este espacio valioso para compartir la investigación que en conjunto con la ingeniera Carmen Verdugo te encuentras desarrollando. Así que para nosotros, desde la Dirección de Posgrados e Investigación de Ingeniería, te damos las gracias y esperamos tenerte próximamente en otros eventos académicos que podamos desarrollar para que compartas también los adelantos y los avances que has podido tener a lo largo de tu estudio de doctorado. Kevin, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por dejarme participar. Gracias a todos y bueno, nos vemos para la próxima. Feliz tarde, Kevin. Muchas gracias. Seguimos con la jornada del Research Day de Ingeniería, no sin antes recordarle a todas las personas que nos están viendo en estos momentos que las inscripciones a nuestros programas de posgrado ya se encuentran abiertas hasta el 31 de mayo. Adicionalmente, las personas que participen en este evento que hemos iniciado el día lunes y que finalizaremos mañana, también quedarán exentas del pago de inscripción. Así que todas las personas que quieran recibir de pronto asesoría o mayor información acerca de nuestras maestrías y doctorados en la División de Ingeniería, no olviden seguir nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Posgrados Ingeniería de la Universidad, Posgrados Ingeniería UN y en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. Adicionalmente, recordarles que si quieren escribirnos a nuestros correos, pueden hacerlo a través de posgradosingeniería@uninorte.edu.co o a mi correo rnatalia@uninorte.edu.co. Yo soy la coordinadora administrativa de los programas de posgrado de ingeniería, así que estaré dándoles todo el apoyo administrativo a quienes deseen realizar estudios de posgrado para este segundo semestre académico. Ahora sí, seguimos con nuestra segunda invitada, estudiante de la maestría en ingeniería industrial. Pasamos del doctorado ahora a la maestría. En este caso tenemos a Ana Bustamante. Sin embargo, antes de presentar a la estudiante, me permito también invitar y presentar al ingeniero Alvin Henao, que es profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Industrial, que nos acompaña en estos momentos, ya que es el tutor de la estudiante que viene a continuación. Así que, Alvin, usted es la persona idónea en poder presentar a la estudiante, así que le cedo el turno. Bienvenido y gracias por participar. Gracias a ti, Natalia. Bienvenidos a todos los asistentes. Para mí es un gusto compartir con ustedes este espacio. Soy profesor del Departamento de Ingeniería Industrial. Mi línea de investigación está asociada a inversiones, toma de decisiones de inversión
en infraestructura, en particular energías renovables. Y precisamente en esa línea está el trabajo de la ingeniera Ana Bustamante, quien va a presentar cuáles son los efectos que los incentivos que el gobierno ofrece actualmente tienen sobre la energía solar fotovoltaica a nivel residencial. Entonces, me gustaría que Ana se presentara, por favor. Gracias, ingeniero Alvin. Buenas tardes a todos. Bueno, como el ingeniero Alvin decía, mi nombre es Ana Margarita Bustamante. Yo soy... Denme un momento. Estoy teniendo problemas para compartir. La tesis de la ingeniera Ana está relacionada precisamente con energías renovables y lo que ella nos va a mostrar en este instante es su avance. Ya está ella a puertas de hacer su sustentación. Así que, Ana, adelante. Gracias, ingeniero. Bueno, ya pude compartir la presentación. Estoy de verdad que muy feliz de participar en un espacio como este con la universidad. Soy ingeniera industrial de la Universidad del Norte y ya estoy culminando mi maestría en ingeniería industrial en la misma universidad. Amo la Universidad del Norte. La universidad ha sido quien me ha dado las herramientas profesionales de capacidad para poder tener oportunidades profesionales excelentes. Y se lo debo en gran parte a la universidad, entonces me da muchísima felicidad de verdad que poder estar aquí, compartirles mi investigación. Espero que la disfruten, que más que un tema de investigación lo vean como ganas que tiene la juventud colombiana de aportar al país. Creo que hay muchos jóvenes en el país que tenemos muchas ganas de aportar y por cierto que la investigación es una línea excelente para hacerlo. Y prepararse en la universidad con la trayectoria que tiene de investigación será una herramienta excelente que ustedes pueden usar para que la investigación llegue a un buen término. Entonces, el título de mi tesis, como le decía el ingeniero Almi, como lo relacionaba, son los efectos de los incentivos gubernamentales para el aprovechamiento de las energías renovables en el sector residencial y en el mercado eléctrico de Colombia, en la cual he sido apoyada por mi tutor, que es el ingeniero Albi. Y quiero comenzar de pronto respondiendo una pregunta inicial, que es muy importante que el investigador se responda, pero también responderse a las personas que están escuchando acá, y es ¿por qué investigar sobre energías renovables? Entonces, ¿por qué no investigar? Hay tantas cosas sobre las cuales investigar, ¿por qué no irte o por qué no irme por otra línea? Entonces, decidí investigar en energías renovables, lo cual se ha convertido en una de mis pasiones. Inicié esto para cumplir un requisito más de mi maestría, pero en el camino se ha convertido en algo que me apasiona, en algo que mucho más adelante quisiera entrar en este sector y de verdad que aportar desde donde estoy. Y una de las razones es porque se espera que para el 2040, lo cual ya está casi que cerquita, que las energías renovables sean las principales generadoras de la electricidad en el mundo. O sea, es una oración bastante fuerte y se espera que supere a las energías convencionales como es el carbón y el gas natural. Digamos que esto fue publicado por la World Energy Outlook en el 2015, que es una publicación anual súper esperada, digamos que por todo el mundo que está pendiente de las energías renovables. Pertenece a la Agencia Internacional de Energías, que pertenece a la OCDE. Yo creo que muchos han escuchado de pronto esa palabrita porque Colombia hace unos meses incursionó en la OCDE. Entonces, digamos que esta agencia está pendiente de que todos los estados que conforman la OCDE estén participando activamente en las energías renovables a medida que pasa el tiempo. Adicional, porque somos un país con un alto potencial en energías renovables. Quiero nombrar aquí la eólica, la solar. Conocemos el potencial que tiene La Guajira, conocemos el potencial de energía solar que tiene la región Caribe.
digamos que según el Atlas de Radiación Solar, Colombia se mueve entre un 4.4 y 7.7 horas solar pico, que es cuando el sol está picante, así cuando salimos al mediodía y vemos que el sol pica. Bueno, esas son las horas que tenemos en Colombia en promedio, versus, por ejemplo, un 3.4 que tiene Alemania, que es un líder en energías renovables. Entonces, potencial hay en el país. Adicional, sabemos y conocemos, y sobre todo en la región Caribe, sobre el suministro de energía débil. Por lo menos en la región Caribe, la continuidad de energía es insuficiente, es débil, la calidad a veces no es tan buena. Personas que tienen implementos, por ejemplo, de salud en sus casas sufren con estas medidas, porque podríamos pensar, ok, pero la gente puede soportar un poquito de calor, pero hay gente que tiene, por ejemplo, como es mi caso, pero mi hermana tiene implementos que necesitan energía, y no tener energía pues es grave. Y también se habla muchísimo sobre el tema del Hidroituango, y sobre que esta estrategia o este proyecto, con todo lo que pasó, no pueda de pronto ofertar la cantidad de energía que en un momento se vaya a demandar. Esto es preocupante también. Y ahora, ¿por qué irme por la parte de incentivos y por qué irme por residencial? Entonces, primero, porque incursionar con energías renovables en la parte residencial es una estrategia bastante buena, porque logra la masificación, logra el voz a voz que logramos cuando alguien ve una película y le dice al otro, oye, esa película está súper buena, y así se va rodando. Porque hay personas que no tienen energía eléctrica. Nosotros hablamos de cortes de energía eléctrica, pero hay gente que simplemente no le llega la energía. Y una estrategia y una opción como energía renovable sería excelente para esas personas. Personas como las que, por ejemplo, estamos nombrando ahorita con implementos de salud, que tener la seguridad que tienen energía y que no se les va a desconectar la máquina, súper importante. Y ahora, ¿por qué con incentivos? Con incentivos porque logré ver en mi revisión literaria que los incentivos que están actualmente no son suficientes. Hice una encuesta en Santa Marta, que fue mi caso de estudio, por lo que nombré anteriormente, porque hay energía débil en la región Caribe, porque digamos que hay un potencial solar, y aproximadamente el 42% de las personas no sabe cómo funciona la energía renovable. Estuvimos en 4 estratos, no pudimos seguir por el tema de la pandemia, pero entrevistamos a 400 personas, 100 de cada estrato, y nos decían, no tengo ni idea cómo funciona. Adicional, incentivos, por ejemplo, ahorita voy a nombrar los que tenemos, pero como impuesto a la renta, en una ciudad en donde aproximadamente el 44% de las personas no superan un ingreso de 250.000, pues jamás van a pagar impuesto a la renta y jamás van a poder tener un incentivo de esta clase. Por eso me enfoqué en residencial, por eso me enfoqué en incentivos. Y adicional, cumpliendo un requisito, obviamente, una investigación, hay una brecha tremenda en los análisis que se han hecho de los efectos de los incentivos en el sector residencial en Colombia, sobre todo con estrategias nuevas, como por ejemplo la venta de energía. Entonces, en la literatura hay poco sobre esto. Ahora, me gustaría, y esta diapositiva la adicional ahorita, porque digamos es algo que yo sé, pero que es importante que ustedes conozcan dónde está Colombia hoy. Sí hay un avance en energías renovables, sí hemos ido escalando peldaños, digamos, por decirlo así, pero más que todo en grandes sectores. En esas grandes industrias que han decidido incursionar y que pueden invertir, que tienen el dinero para hacerlo, pero no en las residencias. Se ha propuesto pasar de 1% a 12% a 2022, lo que significa una reducción de 9 millones de toneladas de CO2. Se habla de que la capacidad a 2022 con este incremento llegaría hasta 2.083 megawatts, estábamos en 50. Subimos 9 posiciones en el índice de transición energética del 2020, pasamos del puesto 34 al 25, excelente. Entonces hemos avanzado, pero digamos no se ha tocado muy poco los incentivos, y sobre todo enfocados al ciudadano de la calle, al que necesita de verdad tener una solución rentable y una solución fija, segura, continua de energía. Ahora, ¿qué preguntas me hice yo cuando comencé mi investigación y qué quería yo resolver? ¿Impactan los incentivos actuales en el uso residencial? Esa era una de mis primeras preguntas. Es decir,
me hace a mí los incentivos querer invertir en energías renovables. Yo que tengo una casa, yo que vivo en una residencia, que no soy el presidente de una gran empresa, de verdad, y que puedo desde allá manejar las inversiones, a eso me refiero, yo puedo, lo que hay me hace moverme, impacta el uso de los incentivos al sector de energía, con esto me refiero a los generadores, distribuidores, a los transmisores, impacta que yo meta energía y haya una transición, impactarían entonces unos incentivos propuestos al uso de energías renovables y a los agentes del sector. Esas eran las preguntas que yo me quería responder y por eso yo lo que hice fue simular, la compañía de mi tutor fue simular un comportamiento de incluir energías renovables en el mercado eléctrico y decir, bueno, cuáles son o cuál es el efecto cuantificable de algunas variables. Variables como cuál, la decisión de inversión, que es súper importante, que es una línea futura que recomiendo para personas que quieran investigar en este sector. Bueno, y ahora, ¿cómo se mueve la energía solar generada? Si yo meto incentivos. ¿Y la convencional cómo queda? Y bueno, y la generada, la transmitida, si me voy más atrás, y la distribuida, ¿cómo queda? Entonces, estas eran las preguntas y así lo planteé yo cuando inicié Resolver. Ahora, no voy a entrar mucho en lo que hice porque es bastante largo, pero por eso puse al inicio mi correo. Si alguna persona me quiere preguntar y quiere indagarme algo, con muchísimo gusto podemos conversar y les respondo, sobre todo si tienen interés de investigar y de ingresar a la maestría y seguir este trabajo que está excelente, con mucho gusto. Entonces hice una encuesta, como les comenté, fui con la gente, les pregunté, fue bastante difícil, que la gente no conocía muchas cosas, entonces yo también entré ahí como a hacer una evangelización de las energías renovables. Hice un modelo en donde incursioné todos estos datos, porque de esta encuesta lo que yo quise fue tipificar los estratos, tipificar el consumo. Lo ingresé en un modelo de simulación de una metodología que se llama dinámica de sistemas y bueno, ahí digamos que me dieron unos resultados. Hoy quiero puntualizar en dos variables que son súper importantes, que es el LCOE y el LROE, que son el costo nivelado de energía y el ingreso nivelado de energía. Ahí voy a explicarles un poco porque digamos que este es como el corazón del tema. Ahora bien, planteé unos escenarios, estuvo el escenario sin incentivos, estuvo el escenario con incentivos. Los incentivos que hay actualmente es el IVA, se le ofrece la exención del IVA a la persona que adquiere energía renovable, exención de impuesto a la renta, que lo hablamos ahorita, depreciación acelerada, exención de aranceles. Entonces, ahora bien, los dos últimos no los incluí porque son dos incentivos que están más guiados al mundo empresarial, a las empresas, al sector comercial, por decirlo de alguna forma, y nos quedamos con los dos primeros, que en algunos casos también terminan aplicando a esas personas porque la probabilidad de que una persona, a menos que haya una ayuda, una evangelización, un apoyo por parte de pronto del Estado, de la alcaldía, de la gobernación, donde diga, yo lo voy a acompañar mientras usted compra, por ejemplo, pero es muy poco probable que una persona entre y compre una aplicación, no poco probable, pero digamos que se maneja ahí una probabilidad de que la persona entre, compre el panel, más que todo que se le hace más fácil ir a una empresa. Pero manejamos estos dos incentivos porque son en donde cabe que la persona, el usuario final, adquiera el incentivo. Y manejamos unos incentivos propuestos. ¿Por qué estos incentivos propuestos que ustedes ven a continuación? Quisimos atacar los obstáculos, y es que el mayor obstáculo para energías renovables es la inversión inicial. Esa es la que tenemos una puerta ahí cerrada porque la inversión es alta. Entonces, aproximadamente para un estrato 3, 4 es una inversión de 14 millones, entre 2 y 14 millones. Que una persona de Santa Marta tenga 14 millones para invertir, pues es complicado. Entonces, este es un obstáculo que quise atacar con los incentivos propuestos. Entonces, ahí ven 4 incentivos. Ven uno que es tarifa especial, se refiere que a las personas que inviertan en energías renovables, la energía no les cueste lo mismo cuando necesiten de la red, porque de pronto el sistema les suple durante las horas pico, pero en la noche no, necesitan de la red. Entonces, porque digamos que lo que planteamos aquí fue un sistema interconectado. Y cuando cojan de la red, la energía no les cueste lo mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy aportando al medio ambiente, porque yo estoy aportando a la disminución del CO2. Segundo, un incentivo a la inversión, decirle a la gente, oiga, que el gobierno le pudiera decir a la gente, si usted invierte, usted va a tener entre el 10 y el 25%
de subsidio de su inversión. Digamos que quise poner unos porcentajes no tan ideales, porque me hubiese gustado poner un 50%, pero qué tan probable es que el gobierno pueda subsidiar 50% de la inversión, no lo sabemos, estamos en déficit actualmente, entonces fue como, vamos a poner, y puse del 10 al 25, el arrendamiento que existiera en empresas como existen en Estados Unidos, donde tú llamas y dices, quiero un sistema solar, instálenmelo en mi casa, te lo instalan, no te cuesta, no asumes la inversión inicial, tienes tu sistema, y cuando te vas de tu casa, si estás arrendado, pues te puedes llevar el sistema o no te lo puedes llevar. Aquí lo propuse no con intención de compra, pero es una línea futura también incluirlo con que, oiga, yo tuve el sistema 10 años, ya es mío. Hay que revisar ciertos temas porque el sistema tiene tiene como un ciclo de vida, ¿cierto? Que son 20 años, entonces solamente lo incluí con arrendamiento y dar un incentivo de CO2. Como estoy disminuyendo CO2 por tonelada de disminución, darle a la persona un incentivo. Los incentivos no pueden ser arbitrarios y ese es uno de los problemas. Los incentivos tienen que ser intencionales. Los incentivos tienen que atacar obstáculos, tienen que atacar alertas, restricciones que me están alejando de esa transición energética que quiero lograr. Entonces, se tienen que analizar muy bien, se tienen que sectorizar, porque, digamos, la preocupación de una persona de estrato 5 no es la misma de un estrato 1. Lo que incentiva a una persona que vive en un estrato 5 no es lo mismo que va a incentivar a una persona de estrato 1. Entonces, no puedo querer incentivarlos iguales. Ese también es una línea muy interesante. Les hablé ahorita del LLECODE, del LLROE, no puedo como entrar mucho ahí por el tiempo, pero el LLECODE me anualiza el costo, o sea, cuánto me cuesta anualmente mi sistema de inversión, mi sistema de energías renovables, y también el LLROE, que es, bueno, cuánto estoy recibiendo anualmente. Si yo resto estos dos, que fue lo que yo hice, encontramos un BPE, ¿cierto? ¿Para qué utilicé estas variables? Yo resté el costo, resté el ingreso, y así en cada escenario averigüé cuándo era rentable hacer la inversión. Y a partir de ahí arranqué. ¿Cuándo obtenía yo mi primer positivo? Yo ahí, vamos a ver los años, aquí obtuve mi primer positivo, pues aquí es donde tengo que invertir en este año, no antes, porque voy a tener pérdidas. ¿Y qué me permitió tener el BPN independiente? ¿Qué incentivos atacan los costos, ayudan a los costos, y qué incentivos me ayudan a los ingresos? ¿Qué incentivos me ayudan a los costos? El incentivo a la inversión, porque de entrada le estoy diciendo, usted va a tener un subsidio de inversión. El arrendamiento, porque le estoy diciendo, usted no va a tener que invertir 14 millones, usted va a tener que pagar tanto mensualmente o anualmente. Y la tarifa especial y el CO2 me atacan los ingresos porque no es algo que me están salvando de invertir, de pagar, sino que estoy recibiendo. Ahora, ¿cuándo es conveniente realizar la inversión según los escenarios que trabajan? Entonces, el escenario sin incentivos y con incentivos, de aquí a 20 años, que es la vida útil del sistema para la cual corrí mi modelo, no es rentable realizar la inversión. Es decir, los incentivos que tengo actuales no están haciendo mucho en los residentes, de pronto en las grandes empresas sí, pero en los residentes no, y da igual si los uso o no, es decir, las personas que están invirtiendo, la mayoría no los están usando. Moví las tasas, usé una tasa de 4.64 como DTF y encontré que con una tasa 1.93, que es muy difícil encontrarla, con incentivos sería rentable invertir en el 2031, es decir, en 10 años. Ahora, ¿qué pasó con los escenarios propuestos que no existen? Yo los propuse como escenarios para mi modelo. Entonces, el primero que fue más rentable fue el leasing, que es el arrendamiento. ¿Por qué? Porque la persona no está realizando la inversión. Lo estoy salvando de esa inversión, por decirlo de algún modo, el sistema no va a ser de él. Pero si lo vemos de un modo que la persona puede probar, por ejemplo, o simplemente la persona dice, yo no tengo la plata, pero yo sí tengo lo que me cuesta anual, porque yo recibo anualmente o mensualmente y yo ahorro ahí. Entonces, la persona puede hacerlo. No alejamos a una persona que tiene la intención de hacerlo, de meterse en energías renovables. Él le siguió el 25% del subsidio de inversión, le siguió el CO2, el escenario del 20% del subsidio de inversión. En quinto lugar encontramos la tarifa especial con el 15% y encontramos en el sexto lugar el 10%. En esos años es rentable invertir con energía renovable, específicamente la solar.
bajo una metodología en donde resté costos e ingresos para saber cuándo era rentable. Ahora, ¿dónde estaremos en el 2050? Caso Santa Marta. Ojo. ¿Y por qué el 2050? Porque hay muchos compromisos para el 2050. Está el Acuerdo de París y muchos demás compromisos se han alineado este año. Y en el 2050, para el Ministerio de Energía, para las empresas de energía, es como un tope, porque tienen muchos compromisos en este año. Entonces, la tabla es mucho más grande, pero pues, como les digo, si ustedes quieren de verdad y les interesa el tema, es un tema súper chévere, de verdad que no lo van a ver como investigación, sino es un tema interesante. Les quiero mostrar ya los años, que ya lo vieron ahorita, cuando es rentable invertir en los diferentes escenarios. La energía solar, ¿cuál será la energía solar en cada uno de esos escenarios? Entonces, con incentivos y sin incentivos, poca, es de 0.01 gigawatts, la misma que es actualmente, porque no hubo transición como les mostré, porque nunca fue rentable hacer una transición. Ahora, vamos a ver el escenario, por ejemplo, el 10%, que ocupó el sexto lugar, y veamos el del leasing, que ocupó el primer lugar. Entonces, el primer lugar leasing, encontramos que 315 gigawatts estaría en 2050 y que el aumento fue mayor al 100% porque lo comparado con y sin incentivos. Ahora, con el 10% encontraríamos un 31.5, mucho menor, casi que el 10% del leasing, con gigawatts y también un aumento pues, comparado con y sin incentivo del 100%. Ahora, ¿cuál será la energía convencional que nosotros tendremos en el 2050? Entonces, con y sin incentivos, tendríamos aproximadamente 1.534 gigawatts al año, ojo, y por ejemplo, con el 10% serían 1.503 gigawatts, mientras que con el leasing serían 1.219. Entonces, vemos una disminución del 10%, poca, del 2%, porque es el escenario más grave pues, de los propuestos, y un 20% con el leasing. Ojo, de pronto quisiéramos ver un escenario del 80%, pero estos, digamos que estos incentivos se aplicaron no en su máximo, digamos, el escenario, pues, lo mejor que puede pasar, porque no quise ser como idealista del tema. Entonces, esos fueron los resultados. Aquí podemos ver, por ejemplo, la energía convencional demandada, que siempre pues, va en crecimiento. ¿Por qué? Porque van haciendo más gente, porque se van incursionando más viviendas al sistema. Entonces, siempre la energía va a ir incrementando, y por eso la preocupación actual del suministro de energía. Pero si vemos, por ejemplo, en el arrendamiento, la energía convencional demandada ya dejó de subir y empieza como a aplanarse, ¿cierto? Empieza aún no disminuye, aún no va en bajada, pero empieza a aplanarse. Ojo, que aquí uno de los objetivos es diversificar la canasta energética. Va a quedar de pronto un porcentaje energía al comienzo, porque no somos un país como los países de pronto líderes que ya van súper adelantados en temas de energías renovables, pero al comienzo va a haber una diversificación y vamos a encontrar que en el sistema van a estar los dos tipos de energía complementándose para poder suministrar la energía ofertada. Ahora, hice aquí unos cálculos, digamos que rápidos por decirlo de algún modo, en donde yo quise saber qué pasa con los agentes del sector. Estoy metiendo energías renovables, ellos van a dejar de recibir dinero, van a dejar de recibir demanda, digamos, de energía. ¿Qué pasa? Entonces hice unos cálculos, digamos que rápidos, y dije, por ejemplo, con un leasing habría un 21% de disminución de los ingresos que recibirían estas personas. Esto está en dólares, $207,000 aproximadamente. Y me pregunté, digamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué deben hacer ellos? Por eso es que ahora muchas de las empresas de energía convencional están incursionando, digamos que al mundo de energías renovables, porque si la canasta se diversifica, ellos también tienen que diversificarse. Y por eso es que hay un compromiso, digamos, en el Plan Nacional actual hay un compromiso que ya se le estipuló a las empresas de energías convencionales, en donde se les dice el 10% de la energía vendida a usuarios finales debe provenir de fuentes de energía no renovable y no convencionales, que es la solar, la eólica, porque las energías convencionales renovables es la hidráulica, por ejemplo,
que Colombia suministra al país con un 68% de esa energía, pero es con las no convencionales. Entonces, entran las empresas de energía convencional a diversificar también. Allá no solamente suministrar con hidráulica o no suministrar con energía convencional, sino también con energías no convencionales. Ahora, ¿cuáles fueron mis conclusiones? De una manera rápida, los incentivos actuales no están logrando la transición. De los subsidios a la inversión, de los subsidios propuestos, con el 25% es posible obtener retornos más rápidos que con el 20 y el 15%. Si yo con un subsidio, si ustedes me preguntan, bueno, Ana, ¿y con qué porcentaje de subsidio yo logro que la transición sea ya en el 2021? Con un 38%, yo lograría 38% de la inversión inicial, diciéndole a la persona, usted le doy 38% de la inversión para que invierta. Entonces, si lo pasamos en la metodología que yo propongo, pues la inversión será rentable ya, la persona se podría pasar ya. Con el apoyo del 25%, logro que el 13% de energía convencional se traslade a energías renovables. Y les mostraba al inicio que tenemos un enfoque de lograr el 12%. Yo quiero recordarles que, digamos, estos resultados son basados en un caso de Santa Marta. También quiero recordarles que es con residencias, no con grandes, de pronto, empresas que logran de pronto la transición, y que apoyo totalmente que también por esa línea paralela se vaya logrando la diversificación, pero también tenemos que meter a las casas en esto y al ciudadano. Entonces, digamos que logro un 13%, el incentivo al leasing, que es el arrendamiento, es el mejor, tiene los mejores resultados. El gobierno no tendría que invertir ahí un presupuesto continuo a largo plazo, de pronto al inicio, para incentivar a las empresas a que inviertan en elementos de energías renovables, los paneles, el inversor, y puedan tener esa cantidad apropiada para poder ofrecerla en arrendamiento. Es decir, deben proponer un ambiente, digamos, que propicio para que yo diga, oiga, tener una empresa de energías renovables es buena porque hay gente interesada en invertir, hay gente interesada en arrendarme todos los instrumentos de energías renovables. Y haciéndolo así, logro la masificación. Y ustedes dirán, ¿qué logra la masificación? Logra que tengamos economías de escala y que cada vez los instrumentos de energías renovables bajen más. Para acelerar la adopción de energías renovables, primero los incentivos propuestos mejores son el de arrendamiento, el subsidio del 25% y el incentivo del CO2. Por ejemplo, con el incentivo propuesto del 15% y la tarifa especial, logro el mismo año de rentabilidad que es el 2034. Pero si me preguntan si habría que elegir en uno de ellos dos, sería mucho mejor el de subsidio a la inversión, porque sabemos, y lo dije ahorita, que una barrera es la inversión. Y si yo le digo a la persona, tengo 15% para apoyarlo a usted para que entre, él entra enseguida. Versus a decirle, si usted entra, al mes va a tener una tarifa especial. Ok, pero ¿de dónde saco los 15 millones para invertir? Entonces, sería bueno el del subsidio a la inversión. Y por último, se justifica el uso de las variables que les contaba del ECO y el ROE, porque, en lugar del BPN, porque me permitieron ver los comportamientos independientes, cómo los incentivos que propongo afectaban a cada uno de estas dos variables que fueron súper importantes en mi investigación. Entonces, eso es lo que les quería contar, y muchas gracias. Ana, a ti muchísimas gracias de verdad por la participación. Déjame felicitarte por ese entusiasmo con el que has compartido de verdad la temática que estás investigando pues, con el ingeniero Albi. De hecho, Ana, quería comentarte que este caso tuyo en particular me gusta que se haya presentado en este tipo de eventos. Realizar estudios, nos contactan cuando quieren realizar estudios de maestría, preguntando básicamente si realizar una maestría de corte investigativo es de pronto para aquellas personas que quieren exclusivamente estar en el área de la docencia. Y realmente a veces las personas no saben que también pueden realizarse investigaciones aplicadas, como en el caso tuyo, que realmente has tenido una experiencia laboral en empresas, ¿cierto? Y en sectores públicos. Entonces yo pienso que es un excelente caso, no sé desde tu experiencia
experiencia, ¿cómo ves el tema de la maestría investigativa en tu profesión y en tu quehacer? Y decirle a todas las personas eso que te comento, que realmente este tipo de investigaciones también pueden ser aplicadas a una empresa, a una problemática en particular. Sí, total, Natalia. Digamos que lo mejor que yo pude hacer fue hacer una maestría investigativa. Y no niego que al principio, cuando la estaba haciendo, yo decía, ¿será que la administrativa era mejor o será? Pero la investigativa, primero, te abre muchísimo la capacidad de análisis y la capacidad, soy redundante, de investigación. Y uno necesita investigación para todo. O sea, si tú no estés en la investigación metida de lleno, pero si estés en un trabajo normal, siempre te va a tocar investigar. Solamente que no lo llamamos investigar, lo llamamos buscar, lo llamamos revisar, pero siempre hay que investigar. Entonces, tener de base una maestría investigativa a mí me ha servido muchísimo, que de verdad no me arrepiento de haber escogido la maestría investigativa. Y ahora, me ha abierto impresionantemente las puertas, como estoy segura que no me hubiese abierto otra maestría. Fui docente de la universidad porque se me presentó la oportunidad, y si tienen esa preocupación, me acuerdo cuando acepté y pasé las pruebas y bueno, voy a ser docente, y fue lo mejor que me pasó también ser docente. O sea, poder aportar a los estudiantes, poder aportar a las personas desde lo que tú conoces, desde tu perspectiva, fue lo mejor. Entonces, si su preocupación es que solamente la docencia, es también una línea, mejor dicho, divina, que espero algún día regresar. Y si su preocupación es que no aplica para empresas, yo ya llevo trabajando prácticamente desde que terminé las clases de la universidad, en empresa privada primero y en el sector público. Y 3, siempre enfocada en mi caso en que sea aplicable, porque siento que el país necesita eso, necesita que los jóvenes investiguemos, pero con miras a que esto se aplique en el país, porque hay mucho conocimiento ahí de verdad y muchas ganas. Entonces, de verdad que es la mejor elección. Así es, Ana, lo has dicho, y la verdad, tú has sido como muy clara en eso. Pienso que efectivamente hay personas que han podido incluso mezclar esas dos oportunidades, poder tener una oportunidad laboral en algún sector público, privado, pero también de pronto tener unas cátedras, unas clases y poder aportar desde sus conocimientos e impactar positivamente en la vida de otras personas, que en este caso pues serían los estudiantes. Yo pienso que es un espacio muy, muy valioso. La verdad, Ana, te felicito nuevamente por ese ímpetu y esas ganas que tú se te ve y se muestra al momento de compartir toda tu temática. Te felicitamos, al igual que Gina, ahí en los comentarios los vemos. Felicitaciones, Ana, te agradecemos de verdad por haber aceptado la invitación. Esperamos de verdad tenerte próximamente en otros eventos de esta índole, en donde lo que buscamos prácticamente es que las personas, no solamente al interior de nuestra institución, sino externos, conozcan lo que se está llevando a cabo y las temáticas de investigación que desarrollan nuestros estudiantes en conjunto y con el apoyo de sus tutores. Así que, Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti y a ustedes. Feliz tarde. Y para seguir con la programación de hoy, voy a permitirme invitar en esta sesión a nuestra coordinadora académica de la maestría y el doctorado en ingeniería industrial, la ingeniera Giselle García, que también estuvo acompañándonos en la mañana de hoy y ha sido invitada en este espacio, ingeniera, para comentar y hablar de manera, digamos, en general, de cierta manera, y también abrir un espacio para todas aquellas personas que quieren conocer cuáles son esos programas de posgrado que actualmente tienen inscripciones abiertas en el Departamento de Ingeniería Industrial, cuáles son sus características, qué tipo de programas son, qué personas pueden aplicar a estos programas, cuáles son los beneficios y todos esos temas importantes que muchas personas nos preguntan a diario. Así que, ingeniera Giselle, bienvenida y nuevamente gracias por abrir este espacio para nosotros. Muchas gracias, Nati. Como siempre, es un placer participar en todos estos eventos que se organizan desde la Dirección de Posgrados. Hacemos parte también de ella, pero ustedes le ponen el corazón a armar toda la logística. Muchas gracias.
Bueno, y es un placer además, dime. No, así es, así es. Es un placer también tener la posibilidad de interactuar, en muchos casos en vivo, en directo, podríamos decir, con estudiantes, digamos, algunos de pregrado, otros de otras universidades, egresados, profesionales, tenemos como todos los perfiles allí presentes y poder tal vez darles un poquito más de información. El primer mecanismo de comunicación con el programa, ya estamos muy acostumbrados a que sea la página web de la universidad. Ahí está, digamos que la información de la estructura, la información base del programa, lo oficial, pero siempre surgen dudas, ya podríamos decir personalizadas, o sea, ya cada persona puede tener inquietudes sobre su condición, sus posibilidades, sus inquietudes, y entonces estos espacios son ideales para irlos resolviendo. Natalia, tengo entendido que vamos a ir haciendo como un diálogo acá. Sí, tenemos otras personas, si hay preguntas también las podemos ir atendiendo. Así es, desde el chat vamos a estar respondiendo si existen algunas preguntas, las personas pueden allí dejarnos sus inquietudes y vamos respondiéndolas poco a poco. Ahora, nosotros a través de las redes sociales en semanas atrás hemos venido como adquiriendo una serie de preguntas que me he permitido recolectar para poder traer a este espacio y que en conjunto podamos ir desarrollando. Cabe también destacar que las personas que de pronto en este momento no han podido conectarse a esta sesión informativa o esta asesoría académica, lo van a poder ver a través del canal de YouTube de Uninorte Académico, así que invitarlos a todos a suscribirse a este canal para que puedan recibir las notificaciones y posteriormente poder tener acceso a este video. Así que bueno, me permito hacer como la primera pregunta. Muchas personas cuando, digamos, indagan sobre la formación a nivel de posgrado, quieren como saber en detalle cuáles son esas características principales que contiene una maestría de corte investigativo. ¿Qué es lo que las caracteriza, por ejemplo, realmente de una maestría de corte profesional que también ofrece pues el Departamento de Ingeniería Industrial? ¿Cuáles son esas características, digamos, que puedas resaltar? Perfecto. Si observáramos, nos fuéramos como un poco teóricos a la mismísima definición que da el Ministerio respecto a la diferencia de el Ministerio de Educación, por supuesto, a la diferencia de estos programas, tendríamos que notar que son programas que en esencia se parecen, o sea, su duración, su intensidad es muy parecida a lo que se exige como mínimo para uno y para el otro. La diferencia pareciera muy sutil, pero ya analizándola con mayor detalle es bastante importante. Quiero resaltar que no se trata de que un programa sea más que el otro, jamás. Son programas diseñados para perfiles diferentes, de personas diferentes o personas que tengan diferentes proyecciones hacia el futuro, podríamos decir. Entonces, ahí debo entonces anotar. Se dice que para un programa de maestría o que el propósito de un programa de maestría investigativa es formar al estudiante, formar a esa persona como investigador. No necesariamente es convertirlo en un investigador, ¿sí? Para eso existen los doctorados, que es un nivel de educación superior, el más alto en realidad, pero en este nivel de maestría empezamos a trabajar en crear en ese estudiante, desarrollar en él las competencias de investigación, que como lo anotaba Ana, pues resultan útiles, por supuesto, para el campo científico, para el campo académico, que es lo que podría entenderse como el mayor de los usos, pero sorpresivamente no es así. Y pues nuestros datos lo revelan, cerca del 60% de nuestros egresados trabajan digamos, fuera de lo que es el sector de la academia, el sector educativo. Entonces, se trata de formar esas competencias en investigación. ¿Qué significa eso? Que le permite a una persona realizar trabajos como los que se están presentando el día de hoy, ¿verdad? En que se asume la responsabilidad del trabajo en un problema, se analiza ese problema desde varios aspectos, se revisa literatura, se revisan artículos, se revisan diversas fuentes, se tiene que haber evolucionado en adquirir como ese criterio para
para entender qué fuentes me sirve, qué fuentes no, cuáles son las de mayor calidad, cómo trabajar con toda esa información para transformarla en información útil para nuestro propósito y entonces a través de todo este estudio plantear una solución para el problema ese que tenemos. Por eso es que es perfectamente, ese perfil perfectamente casa con el trabajo regular de una persona, pues en una empresa del sector real, pues cualquier empresa del sector real. Siempre y cuando esa persona pues sea o tenga esa inquietud de no solo hacer su trabajo operativo diario, sino tomarse esos problemas y crear nuevas soluciones innovadoras, creativas, que le aporten a la empresa pues muchísimo más. Entonces, quienes tengan ese perfil perfectamente tienen cabida en nuestro programa de maestría. Perfecto. Y bueno, siguiendo con esa misma línea, muchas personas preguntan, bueno, por ejemplo, yo soy ingeniero mecánico, civil, ¿tengo alguna posibilidad de aplicar a la maestría en ingeniería industrial? Muchas personas nos preguntan si es exclusiva para ingenieros industriales o quizá otras personas con áreas diferentes en la ingeniería pueden aplicar. Bueno, decirte, de entrada, la definición de nuestro programa en su concepción dio apertura, dio espacio para todos los profesionales de ingeniería. O sea, de entrada está declarado, está permitido y de hecho se presenta, es bastante común que se presente. No creo que haya un programa, me refiero, bueno, tanto maestría como doctorado en nuestro departamento, no creo que haya programas que reciban gente de disciplinas más diversas. O sea, nosotros regularmente tenemos personas de ingeniería mecánica, de ingeniería civil, de ingeniería de sistemas, de ingeniería ambiental. O sea, recibimos personas, en su mayoría, si hay que decirlo, ingenieros, no exclusivamente ingenieros industriales. Y digamos que el trabajo de ellos es fluido, gracias a que la concepción tanto de nuestro programa de maestría como de doctorado hace como una introducción, deja un espacio para una introducción, como para una nivelación para los que son ingenieros industriales y los que no son ingenieros industriales, que se pongan a tono con las áreas como clásicas de la ingeniería industrial y desde ahí que puedan desarrollar pues el resto del trabajo de los respectivos programas. Y para decirte algo más, Natalia, no solamente digamos, cubrimos ese mercado dentro de ingeniería, o no solo tiene sentido nuestro programa para los ingenieros de cualquier disciplina, sino que ya tenemos casos o experiencias de matemáticos que han llegado a nuestro programa y que han trabajado con éxito, pues ellos llegaron no hace demasiado tiempo, están en las últimas etapas de su desarrollo de tesis, fueron dos en particular, en su periodo de adaptación, por supuesto, pero hoy tú conversas con ellos y primero, o sea, cero arrepentimientos, la ganancia ha sido bastante importante y segundo que pues desde este lado, como desde el punto de vista del profesor, pues orgullosa, los veo totalmente apersonados, siguen teniendo su base matemática, la utilizaron, le sacaron el jugo acá en ingeniería industrial, pero ahora tienen como ese nuevo perfil, digamos, por supuesto, tendría que hablar de manera secada y decir como un plus, ¿verdad? A su perfil. Excelente, y de hecho, bueno, vemos, por ejemplo, el estudiante que presentó al comienzo de esta jornada, que también nos mencionaba que es matemático, o sea que eso muestra cómo efectivamente somos, y repito nuevamente, hacemos un trabajo multidisciplinario y aquí el poder unir esos esfuerzos es bastante valioso y yo creo que es una de las características que se resalta en nuestros programas de posgrado de la División de Ingeniería, el poder tener la oportunidad de adquirir conocimientos de diferentes áreas y ustedes desde la Universidad del Norte también tener la apertura de todos esos cursos, no solo de nuestra división, sino también de otras divisiones que vayan a complementar con las investigaciones que ustedes realizan. Así que esa parte me parece muy valiosa. Ahora otro punto que siempre nos mencionan o indagan mucho es si nuestros programas ya cuentan con acreditación de alta calidad. Y bueno, creo que eso es un punto también que nos hace sentir muy orgullosos porque desde la división trabajamos fuertemente para que nuestros programas de posgrado en ingeniería tengan acreditación por el Consejo Nacional de Acreditación y vale aclarar pues que la mayoría ya de nuestros programas de maestría ya cuentan con acreditación de alta calidad. ¿Cómo es el caso de la maestría en Ingeniería Industrial?
Perfecto, para contarte, en el caso de la maestría en ingeniería industrial resulta ser pues, además un orgullo. No solo estamos acreditados, les puedo decir el día de hoy, sino que fuimos en realidad el primer programa acreditado por calidad en toda la costa Caribe, el primer programa de investigación acreditado en toda la costa Caribe. Y también fuimos el primer programa de maestría en ingeniería industrial acreditado en toda Colombia. O sea, le ganamos a todos los programas de maestría en ingeniería industrial de Colombia. ¿Eso qué significa? Que el momento en que sentimos en que estábamos perfectamente preparados, pero además que el ministerio ya estableció unas reglas claras de cómo llevar a cabo este proceso de acreditación, nos presentamos y en esa carrera pues le ganamos a los demás y eso es ampliamente valioso. Ya nosotros de hecho terminamos el año pasado el segundo proceso, el segundo ciclo de acreditación, o sea, ya no, eso no es un tema nuevo para nosotros, sino ya hemos pasado por varios ciclos, es decir, para los estudiantes o los prospectos de estudiantes, esto significa que no es que estamos bien, sino que hay mejoramiento continuo garantizado además. Para el caso del doctorado, nuestro programa acaba de lograr el número de egresados requeridos para poder aplicar al proceso de acreditación. Y estamos precisamente en el camino para lograr la acreditación, que entendemos que va a ser bastante expedita, primero por la experiencia pues, que ya traemos del manejo de la maestría y pues la garantía de que nuestra maestría, que es el producto más parecido que está ya acreditado y la manera en que fue acreditado, pero además porque en la división tenemos bastante experiencia en este trabajo. De hecho, tenemos ya otro programa de doctorado acreditado, el doctorado en Ingeniería Mecánica. Así es, y de hecho hablar de acreditación es también hablar pues de calidad, no solamente de la infraestructura con la que cuenta el departamento y los programas, sino también, por ejemplo, el cuerpo docente. Y aquí quiero detenerme un poco para conversar y para que nos cuentes esos profesores que hacen parte del cuerpo docente de los programas de posgrado que ofrece el Departamento de Ingeniería Industrial. ¿Están formados dónde? ¿Qué tipo de formación tienen? Cuéntanos un poco acerca de eso. Perfecto. De hecho, podemos relacionar un poco la pregunta que traíamos sobre calidad, así como lo has planteado tú, y el tema de los profesores, porque en esencia, el ministerio establece 10 factores que son medidos en el proceso de acreditación. El tema de los profesores, su desempeño, la calidad en general de los profesores, se evidencia no en uno, sino por allí como en 3, 4 factores. Y en todos los factores en que se habla de los profesores, en que se mide algo de los profesores, tenemos fortalezas grandes. Esto es un diferenciador impresionante respecto al resto de programas, no solo de la ciudad, sino de la región, e incluso nos ubican súper bien a nivel nacional. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué les cuento que estamos súper bien en ese aspecto? Nuestros profesores son en cantidad y en calidad, ojo que son dos conceptos diferentes, están muy bien posicionados, estamos muy bien posicionados. ¿Qué resulta ser? Para darles como unos ejemplos de ese tipo de medición. Las clases que reciben nuestros estudiantes de maestría o de doctorado en ingeniería industrial, pero también para el resto de ingeniería, de maestría y doctorado de investigación en Uninorte, bueno, en ingeniería en particular, resultan ser prácticamente del nivel de doctorado, el nivel más alto en educación, cuando hablamos de educación. ¿Por qué? Porque hicimos un estudio hace ya casi 6 años, realizamos un estudio y dijimos, bueno, ¿qué es lo que queremos que sean estos programas? Nosotros no damos pasos a la loca, sino que vamos planeando el asunto y decidimos, listo, nuestros programas, nuestros egresados son personas que van a salir al mundo, van a salir al mercado internacional. Necesitamos que egresados de maestría o de doctorado, a donde vayan, se les reconozca ese trabajo que han hecho aquí como el trabajo del más alto nivel posible. Y por eso decidimos que todos los profesores de nuestras maestrías investigativas y todos los profesores de nuestros doctorados, ¿verdad?, son doctores. Es decir, tienen la más alta titulación posible en cada uno en su área de trabajo. ¿Y de dónde son? ¿Dónde fueron formados? La gran mayoría de los profesores de nuestro programa, pero vuelvo y les digo, es idéntico a lo que sucede en ingenierías, son formados en el exterior. La mayoría, un grupo grande, son formados en los Estados Unidos.
Sigue un grupo bastante grande también formado en Europa, tenemos algunos formados en Australia, bueno, en otras regiones, y algunos formados en Sudamérica, ¿verdad? Pero el centro viene siendo de los Estados Unidos, porque también fue como parte del diseño, el referente para nosotros es el americano, el estilo americano, y entonces eso ha inspirado pues el desarrollo de estos programas. Es decir, entran ustedes al programa y van a tener profesores que estudiaron, qué sé yo, en la Florida, que estudiaron en el estado de Nueva York, que estudiaron en California, que estudiaron, que si en Minnesota, que si en diferentes estados. Y eso resulta ser bastante beneficioso para los estudiantes porque terminan recibiendo como la perspectiva de varias áreas, de varias escuelas, de varios estilos de trabajo que los van a ellos pues llenando de argumentos y de posibilidades para su desarrollo posterior. Excelente explicación y creo que de verdad es, digamos, muy valioso tener profesores formados en diferentes partes del mundo porque muy bien lo has dicho, poder tener como el concepto y la idea de esa formación alrededor del mundo da un bagaje y da también fe de toda esa calidad de la que se habla al interior de nuestros programas y que se ve reflejado posteriormente en todos estos temas de acreditación. Y de hecho también un punto de los que se toca en la acreditación es la infraestructura física que soporta y también los grupos de investigación que soportan los programas de posgrado. Digamos, en este momento, ¿cuántos grupos de investigación cuenta el departamento? ¿En qué categoría está o están? Y también los laboratorios donde se lleva a cabo pues toda esa investigación. Perfecto, Nati, les cuento. Resulta que nosotros tenemos, bueno, de la acreditación anterior, del proceso anterior de acreditación, terminamos entendiendo, digamos, o validando que nuestro programa de maestría, en particular, nuestro programa de maestría en ingeniería industrial tiene una característica reconocida no solo por el interior de los profesores o los estudiantes, sino por los mismos pares evaluadores, o sea, personas que vinieron de manera totalmente objetiva a medir qué es lo que se hacía acá. Y entonces ellos terminaron encontrando y lo evaluaron así, que nuestro programa es interdisciplinario. En esencia es interdisciplinario. Y eso termina, digamos, como condicionando o termina siendo revelado, podría decir yo, en este tipo de aspectos que me estás preguntando. Resulta ser entonces que son 5 grupos de investigación los que soportan el trabajo que se hace en nuestro programa. Es decir, contamos con profesores, ¿verdad? Tanto para clases como para tutorías de nuestros estudiantes que hacen la tesis, como jurados, o sea, profesores en diferentes roles que vienen de 5 grupos de investigación diferentes. No es sorprendente para los que conocen un poco de lo que hacemos en ingeniería industrial, que allá hay entonces grupos de investigación, pues, digamos, de temas básicos como optimización, matemáticas, por ejemplo, grupos de matemáticas. Tenemos los grupos tradicionales de ingeniería industrial, que podrían ser, de hecho, el nuestro se llama productividad y competitividad, pero tenemos también áreas muy importantes como transporte, un grupo de investigación de transporte, un grupo de materiales, ¿verdad? Y el grupo GRESIS de ingeniería de sistemas, de desarrollo de software, porque esos 5 grupos, fíjense, en disciplinas bastante separadas, que uno podría considerar separadas, se unen, concurren en nuestro programa de maestría y terminan siendo el soporte para el desarrollo de nuestros estudiantes. Esos 5 grupos son, de hecho, los que soportan el programa y para decirles más, esos 5 grupos están clasificados en el esquema de Colciencias en la categoría más alta que existe, que es la categoría A1. Y de hecho no solo están allí, sino que su clasificación es sostenida. Tiene muchísimo tiempo así. El tema de infraestructura, bueno, también valdría la pena mencionarlo. Me gusta cuando estamos hablando y quiero hacerles notar que el tema de infraestructura, que el tema de la posicionamiento de los grupos, que el tema de los profesores, todos ellos son garantías o aspectos que garantizan el desarrollo de los programas y que no son improvisados. O sea, difícilmente una universidad puede decir, listo, yo hoy hago unas contrataciones y mañana ya tengo, o invierto un dinero hoy y ya mañana tengo todo esto formado. No, son cuestiones que se vienen
trabajando, que se van logrando poco a poco y ya los tenemos disponibles para ustedes. Entonces, nuestra infraestructura es impresionante, no tiene punto de comparación, digamos, en la costa Caribe con ninguna otra universidad. Ninguna otra universidad tiene o se acerca siquiera a la infraestructura que tenemos para aportarles en el desarrollo de sus trabajos y de sus investigaciones. Nada más que el edificio de ingeniería, lo imponente que resulte, y es un edificio en esencia dedicado al área de ingeniería. En concreto, allí están todos los laboratorios en mecánica, en civil, en industrial. Tenemos otro edificio del que parcialmente también hacemos uso para el área de sistemas y electrónica. Y como les decía, si me preguntan a mí, bueno, ¿en dónde se desarrolla la investigación en ingeniería industrial? Pues en todos estos espacios, porque dado que el trabajo es interdisciplinario, tenemos la posibilidad, pero además hacemos uso de todos esos espacios según vaya siendo necesario. Ahora, igual nos guardamos unos espacios dentro de ingeniería industrial exclusivos para nuestros estudiantes y están ubicados en el 7º piso del bloque de ingenierías. En ese 7º piso, la mitad de todo el piso, ya recuerden ese edificio y el tamaño que tiene, la mitad de un piso completo está dedicado únicamente a laboratorios de ingeniería industrial. Y tenemos ahí diversos espacios. Por un lado, espacios con dotación de, digamos, de líneas de ensamblaje, de simulaciones en físico de entornos productivos, eso lo tenemos, ¿verdad? Pero también nos hemos dedicado bastante a disponer todos los servicios computacionales requeridos para el desarrollo de las investigaciones. Entonces tenemos varios espacios, les voy a contar los 5 espacios distintos para el uso, digamos, tenemos allí equipos, computadores con toda la dotación, no solo física, sino el software que es requerido para que sean usados por nuestros estudiantes. Y somos de los pocos programas en toda la universidad que dispone de sitios de trabajo para nuestros estudiantes de maestría y doctorado. Sitios asignados, es decir, de manera, bueno, cuando estemos allá en físico podré decir, o las personas que ya están yendo, les podríamos decir, Ana, este puesto es tuyo y durante todo el semestre lo puedes utilizar, puedes dejar tus cosas aquí, pero además te entregamos un computador con acceso a internet, la llave para que entres el día que necesites. Si necesitas ir el sábado o domingo cuando estás de vacaciones, lo conversas conmigo y soluciono todo para que lo puedas hacer. Y es la manera en que hemos venido trabajando y por supuesto vamos a seguir así. Claro, ahorita mencionabas un punto muy importante cuando hablabas también de los grupos de investigación, que decías que los profesores están a disposición de los estudiantes para asesorar pues todas esas temáticas de investigación. Sabemos que en las maestrías investigativas y los doctorados el estudiante debe desarrollar una tesis de investigación, ¿cierto? En compañía de un tutor, que en este caso pues sería un profesor de tiempo completo del departamento. Una de las preguntas más frecuentes es, bueno, ¿yo cómo selecciono ese tutor a la hora de entrar? ¿Debo ya tener una temática seleccionada? ¿O cómo es ese proceso para yo enganchar con algún profesor? ¿Y cómo es o sea, cómo llegar hasta ahí? Perfecto. Ahí hemos hecho una transformación en los últimos 5 años y les puedo contar del estado actual. Desde hace, bueno, precisamente 5 o 6 años, tenemos toda la posibilidad, tenemos toda la libertad para el estudiante, de manera que cuando el estudiante se acerca, conversa conmigo, en la entrevista, realizamos todo ese proceso, de inmediato yo identifico cuáles son las áreas de interés del estudiante, en qué quiere hacer su tesis. No es que tenga que tener definido pues, el tema, el título de la tesis de entrada. Eso no solo es difícil, sino que no es recomendable, ¿verdad? Pero sí el área de interés. Y personalmente me encargo de poner a esa persona en contacto con 2, 3 profesores y vamos buscando cuál sería el profesor ideal para él. Es decir, jamás hacemos la asignación a dedo para un estudiante, decirle usted tiene que trabajar con este profesor, entendemos perfectamente la dinámica del desarrollo de una tesis y sabemos que eso podría ser contraproducente. Entonces, le apostamos, y lo venimos haciendo así, a la idea de que tiene que haber una motivación tanto en el profesor como en el estudiante de trabajar juntos. Algo así yo a veces lo describo pues muy informalmente como un matrimonio, o sea, es una pareja de trabajo y normalmente es una pareja, puede haber más de 2 personas ahí involucradas.
pero tienen que estar allí por, digamos, por decisión mutua, por una decisión independiente. Tanto el estudiante debe querer trabajar con el profesor como el profesor debe trabajar con el estudiante. Normalmente allí el caso se da porque el estudiante tiene un interés de trabajo en un área específica y al conversar con el profesor logra como esa conexión, sí, compartimos intereses, queremos hacer algo parecido, queremos trabajar en conjunto, el profesor descubre en el estudiante también como esas, puede ser como ese interés, esas competencias base para poderlo trabajar, el deseo de crecer en esa área específica. Y también, pues allí el estudiante entonces escoge el profesor, deposita la confianza en él y se deja llevar en el recorrido. Pero sí, en esencia, o para resumirlo, es el estudiante es el que escoge, yo me encargo de que vaya pasando por todos los profesores que sean necesarios en el proceso de selección. Lo ideal es que lo hagamos muy temprano cuando el estudiante arranca el programa. Incluso también cabe mencionar que los estudiantes también pueden tener un tutor y cotutores, que en este caso podrían ser profesores de otros departamentos, e incluso hemos tenido casos de cotutores que están por fuera de nuestra institución. Correcto, es, digamos que no hay limitación ni en las normas de nuestro programa, ni lo que está establecido en el ministerio, en ninguna parte hay una restricción para eso. De hecho, es bastante bienvenido porque eso permite también, pues no solo a los estudiantes, sino a los mismos profesores tener contacto sostenido y darse, que se dé como ese compartir, pero además esa colaboración con profesores de otras universidades, no solo en Colombia, sino en el exterior. O sea, es bastante común que tengamos trabajos de tutoría en llave entre profesores de nuestra universidad, de nuestro departamento y de universidades en Alemania, en California, en los Estados Unidos. O sea, no hay limitación allí y es súper bienvenido. Y ahí entrando en todo el tema internacional, muchas personas también se preguntan, bueno, ¿cuáles son esas oportunidades que los estudiantes de maestrías y también doctorados tienen con respecto a una experiencia en el exterior? De hecho, sabemos que en el doctorado uno de los requisitos obligatorios es poder realizar la pasantía en una institución internacional y que esta pasantía debe durar mínimo 3 meses. ¿Cómo es esa experiencia para los estudiantes? ¿Cuándo la tienen? ¿Qué otras oportunidades de intercambios o experiencias internacionales e incluso nacionales pueden tener nuestros estudiantes? Perfecto. Listo, entonces partamos de lo que mencionaste, Nata. Tenemos que para nuestro programa de doctorado es un requisito de obligatorio cumplimiento. Quiero hacer énfasis en eso, de obligatorio cumplimiento. La razón de ser, de haber incluido esta pasantía dentro de nuestro plan de estudios es que queremos llevar al estudiante por ese camino de entrar en contacto con personas, podría ser de otra cultura, normalmente es así, pero con personas que idealmente estén como en la delantera, estén como generando, podría ser el conocimiento de punta en el área que está trabajando el estudiante, o que tenga la posibilidad a través de esa experiencia internacional de trabajar en los laboratorios de top relacionados con el área que él está investigando, ¿verdad? De allí surge la idea de hacer una pasantía internacional. Además, bueno, y se derivan pues otra cantidad de beneficios, como que entra en contacto con otros grupos de investigación, que genere o desarrolle redes de investigación para que sea incluido, por ejemplo, también en esas redes, y que se relacione bien ese estudiante futuro egresado con esos grupos también, ¿verdad? Entonces, para nuestro doctorado, esto es obligatorio, esto es necesario, y tan es así, tan es entendido esto, que, por ejemplo, aquellos que entren a nuestro programa de doctorado con becas a la final financiadas por MinCiencias, desde hace una buena cantidad de años, ya MinCiencias siempre que ofrece una beca para doctorado incluye el rubro de la pasantía. Le financia tanto el costo del traslado como algo de la manutención, o sea, les da varias ayudas para poder desarrollar esta actividad, porque terminaron entendiendo, o sea, originalmente esto no lo apoyaba Colciencias, recuerden que antes se llamaba Colciencias, pero
con el pasar del tiempo terminaron viendo los beneficios de esta actividad y terminaron incluyendo los recursos para ellos. Ya todas las becas traen esa posibilidad. Y es innegable pues el beneficio para los estudiantes. Eso para los estudiantes de doctorado. ¿Cómo hacemos? Quiero decir, para la maestría no es obligatorio, pero sí es algo que incentivamos, ojalá lo pudieran realizar más estudiantes. No es grande el número, pero sí ha habido experiencias de intercambio, más que de pasantía, más bien ha sido como de intercambio. Entonces, tanto lo uno como lo otro, ¿cómo lo apoyamos? Sería un tema para tratar. ¿Cómo lo apoyamos desde la universidad? No sé si recuerdas, Nati, en alguna ocasión que hicimos un listado de todos los convenios que tiene la universidad y de los cuales puede hacer uso nuestros estudiantes de posgrado. Y hasta donde recuerdo eran más de 60 convenios internacionales con universidades de todo el mundo que le permite a esos estudiantes a través de ese convenio, digamos, hacer todo el trámite para que aquella universidad lo reciba, para que sea oficial, para que se facilite incluso su gestión con las embajadas, para un visado, para toda la documentación que es requerida. Tenemos esa cobertura gracias a los convenios tan amplios que tiene la universidad. Pero también, digamos que eso en la teoría y en lo que es formal nos ayuda muchísimo. Ya a nivel práctico también ayuda muchísimo el soporte que nos dan los mismos profesores. Nuestros profesores que son, como lo conversábamos, de características o de corte internacional, con relaciones en muchos lugares del mundo, entre otras por haber estudiado en el exterior. Entonces también resultan ser un puente maravilloso para que nuestros estudiantes, tanto de maestría como de doctorado, consigan esas oportunidades y den digamos, esos saltos. Gracias a ello, pues tenemos allí como varias experiencias, egresados de nuestro programa de maestría, algunos de maestría. Antes de terminar la maestría, se nos presentó con 2 estudiantes en épocas recientes que conocieron a un profesor francés, él, aquí en nuestro programa, porque este profesor vino acá a Uninorte a dictar una clase para nosotros, conoció a los estudiantes, quedó impactado por el nivel de trabajo, de conocimiento de los estudiantes, se regresó a Francia y en menos de 2 meses ya les tenía una propuesta de trabajo allá para que hicieran doctorado financiado, o sea, con todas las garantías, con todas las posibilidades. El problema para nosotros fue que se querían llevar a los chicos de una vez, o sea, ya tenían todo resuelto, se los querían llevar de una vez. Lo que logramos allí fue que ellos fueran un poquito como menos desesperados, más ordenados, entonces terminaron el programa y después sí dieron el salto. Y de hecho ya ellos están de regreso. O sea, en diciembre de este año volvieron a Barranquilla. Son 2 chicos, un chico y una chica, bueno. Y también tenemos experiencias, por ejemplo, en el doctorado de personas que han hecho no solo pasantía, pues todos tienen que hacer la pasantía y esto normalmente toma entre 3 y 6 meses, sino que además hemos tenido la experiencia de doble programa, que es otra cuestión para resaltar. Tenemos la experiencia además exitosa de doble programa de varios de nuestros estudiantes. De hecho, una de ellas es profesora nuestra del departamento desde el año pasado. Ella empezó el doctorado con nosotros y más o menos un poco después de mitad del camino viajó a la ciudad de Hamburgo, donde arrancó en paralelo un doctorado en esa universidad. Digamos que perseguimos la idea allí de que su segundo doctorado no fuera en la misma ingeniería industrial, su doctorado ya es en negocios para que lograra las 2 titulaciones. Entonces alcanzó a terminar allá, vino y defendió acá, o sea, terminó los doctorados casi que en paralelo. Y hoy ella trabaja con nosotros en el departamento y tiene 2 doctorados, uno de la Universidad del Norte en Ingeniería Industrial y uno de la Universidad de Hamburgo en Negocios. Y tenemos el caso de otro estudiante nuestro que hizo pues un programa parecido o siguió un camino parecido, pero con la Universidad de California en Davis. Nuevamente, tanto un caso como el otro, supremamente exitoso gracias a las conexiones de los profesores que tenemos en nuestro grupo. Incluso también ahí como para
Adicionar el tema de los artículos y las ponencias, que ellos también es otra modalidad, por decirlo así, u otra oportunidad que tienen ellos de poder viajar, de poder conocer otras partes del mundo y participar en conferencias y en eventos internacionales. ¿Es común que nuestros estudiantes participen en este tipo de eventos? Sí, correcto. De hecho, los hacemos como varias tareas allí. Motivamos a los estudiantes a que participen en esos eventos. Tal vez hoy en día podría decirles que el año pasado se incrementó el número, porque muchas conferencias donde los estudiantes y donde los profesionales presentan sus resultados en investigación se hicieron de manera virtual. Entonces aprovechamos y muchísimos estudiantes presentaron su trabajo, con la consecuencia positiva de que reciben retroalimentación de muchas grandes personalidades en el área de trabajo de cada uno. Es decir, esa posibilidad, esa ventana para mostrar lo que están haciendo a esas grandes personalidades y que puedan recibir retroalimentación de ellos y que se conecten con ellos y que compartan el correo, crucen información. Allí se dio en una amplia medida gracias pues extrañamente gracias a las consecuencias del COVID, ¿verdad? Pero regularmente lo veníamos motivando, o sea, es una práctica muy, muy común. Además, para facilitar esto, tratamos de que en nuestros proyectos de investigación incluimos unas partidas especiales en la medida de lo posible, en la medida de que el financiador lo permita, para financiar a estos estudiantes. Digamos que en aquel momento en que se daban los viajes eran en su mayoría financiados por los proyectos de investigación, de donde sacábamos los recursos para pagar pues el tiquete, el alojamiento, la inscripción en esos eventos, con la idea de que el estudiante tuviera esa experiencia. Yo pues personalmente lo comentaba con los estudiantes, es que no es el hecho de los 20 minutos que demoras haciendo tu presentación, es toda la preparación, todo, digamos, ese reto que te impones y todo el crecimiento que se da en ese camino de preparación para ese momento, además normalmente en otro idioma. Entonces es una alta exigencia autoimpuesta para el estudiante, ¿verdad? Pero que lo lleva a crecer en gran medida, le trae como seguridad, confianza, además para el desarrollo posterior. Allí quisiera anotar algo, Nati, que de pronto no estaba siendo preguntado, pero que es otro aspecto importante. No sé si lo han notado, que pues a veces los ingenieros somos cuestionados de que nos faltan habilidades comunicativas, de que tal vez podríamos desarrollar ese aspecto mucho más. Y yo quisiera como hacerles la anotación. Este tipo de actividades que acabamos de mencionar, así como el trabajo como asistentes de docencia o como profesores, han sido, pues, y es demostrado, han sido súper efectivos para desarrollar en nuestros egresados esa habilidad, esa posibilidad de llegar, atender, liderar un grupo para mostrar unos resultados, para llevar un mensaje, para digamos, en realidad no solo lograr grandes cosas en investigación, sino mostrarlas, venderlas, entregarlas como a la sociedad. Entonces son digamos, actividades que nos encanta que nuestros estudiantes realicen, porque terminan como completando el paquete de muy buenos profesionales sobresalientes y que pueden transmitir también ese conocimiento que generan. Y gracias por ese punto, porque de una entramos a hablar de una característica que también nos hace sentir muy orgullosos a nosotros en nuestros posgrados, y son los egresados. En este momento, cuéntanos dónde están ubicados nuestros egresados de maestría y doctorado. Actualmente están aquí a nivel nacional, internacional. ¿Dónde están? Regálanos como unas ubicaciones rápidas de dónde pueden estar ellos. Exacto. Bueno, les decía que principalmente, arranco por decir que principalmente, dijimos que no enteramente, pero principalmente la vocación de nuestro programa sí tiene algo que ver con la academia. Les comenté que el 60% de personas trabajan en industria que no tiene nada que ver con la educación, pero hay un 30 y tanto por ciento que sí se dedica pues al trabajo en educación. Y es importante porque es un porcentaje no menor.
Ahora, explorando más esos números y esas personas, terminamos conociendo que nuestro programa tiene, y es posible mostrarlo con nombres específicos y todo, tiene una vocación muy grande de jalonar el desarrollo de toda la región Caribe. Eso porque nuestros egresados de la maestría, sobre todo, donde tenemos un mayor volumen de egresados, pero también en el doctorado, la mayoría de esos egresados que trabajan en educación lo hacen en la región Caribe. Y entonces trabajan en universidades donde a su vez son formadores de de otro grupo de personas, y entonces son como agentes multiplicadores del conocimiento y de las posibilidades de investigación. Esa vocación nos encanta porque no solo suena bien, sino que es parte de la misión de la universidad, que es transformar en particular la región Caribe. Entonces lo estamos cumpliendo, y esto es vocación pues desde el principio del programa, no es una cuestión de los últimos tiempos, no exclusivamente de los últimos tiempos. Bueno, ¿y a qué se dedica el restante 60%? Bueno, en su mayoría trabajan en empresas de servicio, de producción, podríamos decir como en parte tradicionales, pero también tenemos como unas variantes, muchos de ellos en el sector público. Tal vez me gustaría resaltar como unos casos particulares para mostrarles como la variedad de lo que hay allí. Así como tenemos egresados que hicieron, pues, por ejemplo, de la maestría, que hicieron doctorado en los Estados Unidos y que hoy trabajan en grandes universidades, como en MIT, como en la Universidad de California en Davis, como en la Universidad de Toronto, en donde tienen diferentes cargos, todos ellos en investigación, ¿verdad? También tenemos personas egresados de nuestro programa que trabajan en el sector real, incluso en los Estados Unidos. Tenemos egresados nuestros que trabajan en Amazon, egresados nuestros que trabajan en Boeing, ¿de acuerdo? En Schneider, en varias empresas de gran trayectoria, de gran tamaño, mucha importancia o relevancia en el mundo. También tenemos, digamos que a nivel de egresados, otros ejemplos para traer así de rapidez, que viven en Europa, que se ubican en Europa. Muchos de ellos, es otra parte como de la vocación ya en particular de nuestro programa de maestría, y es que quedan picados los estudiantes, quedan encantados del tema de la investigación y terminan dando el salto. Otra cifra para decirles es que por ahí el 50% de nuestros egresados de maestría terminan tomando la decisión de seguir en el camino de la formación en investigación y dan el salto a doctorado. Y muchos de ellos se encuentran hoy en día en Europa, muchos en España, algunos en Francia, otros en Alemania, ¿de acuerdo? Haciendo o trabajando en su formación doctoral. Entonces están regados por el mundo, te tendría que decir, están regados por el mundo. La mayoría sí están en Colombia, ¿sí? Pero te di pues algunos ejemplos. Y de nuestros estudiantes, por ejemplo, actuales que realizan los estudios de posgrado, principalmente supongo son de Barranquilla, pero también de qué otras regiones tenemos estudiantes actuales. Bueno, eso fue un propósito que nos trazamos hace un tiempo. Nuestro mercado es mayormente Barranquilla, pero en números importantes la costa Caribe en general. De hecho, muchas personas que ya estaban como en ese camino de formación, digamos, en competencias científicas de toda la costa de La Guajira, de Sucre, de Córdoba, que estaban como con esa inquietud de formación, vinieron a nuestra universidad a buscar ese crecimiento, y lo lograron, pero hemos extendido, diría yo, nuestra cobertura, y hoy tenemos más que en cualquier otra época de la existencia del programa. Tenemos personas en nuestros programas que vienen de los Santanderes. Natalia ha sido en buena medida artífice de ese resultado, gracias a algunas visitas que se han realizado a esa zona, de gestiones que se han hecho. Hemos logrado que más personas de esa región pues nos conozcan, estén interesados en nuestro programa, en nuestros programas, y que vengan a la región. Me refiero a Barranquilla. ¿Por qué? ¿O qué han encontrado? ¿Qué hemos notado que ellos han encontrado?
pues una ciudad acogedora, una ciudad que les permite como una adaptación rápida, una ciudad con muy buenas condiciones para las personas que vienen de fuera también y que los recibe, dice uno, con los brazos abiertos, pero en realidad es que el proceso de transición es bastante sencillo y que además se parece, no es igual, pero se parece a su región de origen. Y tenemos también casos como un egresado reciente, pues se acaba de graduar de la zona del Putumayo y estamos, pues, seguimos en gestiones para tener también estudiantes internacionales de Ecuador, de Perú, a través de, digamos, de estas posibilidades de toda la región andina para que estén acá. Ha habido mucho interés, si lo recuerda Natalia, varias personas han aplicado a través de becas, no han sido favorecidos todavía, pero esperamos que prontamente lo hagan. Incluso también el semestre pasado tuvimos también la participación de una estudiante del Politécnico de Milano que estuvo tomando una asignatura particular de nuestros posgrados del Departamento de Ingeniería Industrial y creo que ahora con todo este tema, bueno, de la actual crisis sanitaria que se está dando la oportunidad pues de llevar a cabo de pronto las asignaturas de manera remota, se ha incrementado como más el número de participantes de otras partes y ha facilitado eso. Así que eso también pues lo vemos en medio pues de la crisis, también vemos esos puntos que son positivos y que nos están uniendo cada vez más. Ahora pasemos un poco a entrar en detalle como de la estructura que tienen los programas de posgrado. Sé que, por ejemplo, la maestría de corte investigativo tiene duración de 3 semestres académicos, pero entendemos que hay un cuarto semestre allí que se le otorga a aquellos estudiantes que por algún motivo han culminado todo su plan de estudio y en su tercer semestre no han terminado su tesis de investigación y no han sustentado. Cuéntanos un poco como esa estructura, tanto de la maestría como el doctorado, qué tipo de asignaturas hay, sé que hay electivos, nucleares, cómo está estructurado de una manera global los posgrados. Perfecto, arranco por la maestría, ya que lo comenzaste a mencionar. La estructura es bastante simple, supremamente sencilla. Ahí estuvimos haciendo como una transformación para dejarlo, digamos, como en la justa medida entre estandarización, pero que también le diera muchísima libertad a cada estudiante para poder llevar a cabo como su proyecto de formación pues, individual y ajustado a lo que necesita. Entonces, ¿qué te puedo decir? Se trata de un programa de 3 semestres por diseño, es decir, tenemos 3 semestres ya con un entendimiento no de las materias que debe tomar cada semestre, ya van a ver que esto no es así, sino de la cantidad de materias que debe tomar cada semestre, eso sí. Y tenemos lo que se conoce como el periodo de gracia, un semestre adicional que está, digamos, consagrado en el reglamento de estudiantes de la universidad y que todos los estudiantes tienen acceso a él en caso de que sufran un retraso en el desarrollo de su tesis, como dicen allá los gringos, no questions asked, sin preguntas. O sea, los estudiantes pueden recibir o tienen el derecho de hacer uso de ese periodo de gracia en la medida en que ya tengan un avance en el desarrollo de su tesis y que se haya pues retrasado por alguna razón. Listo. Entonces, podría tardar, y de hecho diría que lo más común es que se tarden 4 semestres los estudiantes en terminar pues su trabajo de tesis completo, todo el programa y el trabajo de tesis. Ahora, ¿cuál es la estructura en cuanto a materias? En el programa se deben cursar 8 materias y el resto del trabajo es la investigación. Esas 8 materias terminan ocupando 32 créditos de 40 créditos, que es el total del programa. En cada semestre el estudiante va a ir tomando materias y un requerimiento relacionado con la investigación, con su tesis. El tema del desarrollo de la investigación es transversal a todo el recorrido en la maestría. Entonces, cada semestre ya está perfectamente, digamos, descrito qué es el avance que debe tener en el tema de su tesis para que llegue a feliz término, es decir, para que la logre hacer dentro del tiempo normal, el tiempo de diseño. ¿Qué es lo que se le va a ir exigiendo allí al estudiante? Pues que primero haga un abordaje del tema,
para determinar pues qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, que haga unas pruebas iniciales para que finalmente defina qué es lo que cuáles son los objetivos de su trabajo, o sea, el qué va a hacer y cómo lo va a hacer, y después que haga el desarrollo del trabajo. Ese desarrollo del trabajo debe concluir en la generación de una tesis, pero quiero resaltarlo en este momento en digamos, en la creación, en la producción de un artículo científico que no debe ser publicado necesariamente para graduarse, pero que sí debe ser enviado, debe ser sometido a una revista. O sea, el requerimiento es que trabaje con su tutor en llegar a generar ese documento con el nivel de calidad suficiente para que sea publicado en una revista internacional de las más altas categorías. Eso significa nuevamente un reto autoimpuesto para el estudiante, pero que le va a generar un gran aprendizaje, ¿de acuerdo? Incluso en el trabajo en otro idioma. Por ejemplo, las grandes revistas trabajan en el idioma inglés, entonces va a tener el estudiante que trabajar en ese idioma con su profesor. Entonces, como les decía, el trabajo en la investigación es transversal, se va desarrollando y ya sabemos semestre a semestre qué es lo que tiene que ir haciendo, pero en paralelo debe ir tomando cursos. ¿Cuál es el sentido de esos cursos? No es desgastar al estudiante para nada. Los cursos son escogidos, digamos, de manera personalizada para el estudiante. ¿En qué medida? Les mencioné que hay 8 cursos en este programa, 3 de ellos son conocidos como obligatorios. En realidad el nombre formal es nucleares. Con eso entendemos que se forma como el núcleo, se desarrolla, se garantiza el núcleo en ingeniería industrial, en este caso que es nuestro programa, y entonces, para resumirlo mucho, un curso es en optimización, un curso es en producción y un curso es en diseño de experimentos, que lo vemos como la base para todo el desarrollo pues, estadístico de cualquier trabajo, de cualquier investigación. Entonces, son las bases de ingeniería industrial en 3 materias. El resto de materias, que son 5, son escogidas directamente por el estudiante con su tutor. De todo el universo de materias que son ofrecidas, no solo por el Departamento de Ingeniería Industrial, sino por todas las ingenierías, ¿de acuerdo? A nivel de posgrado, por supuesto. Pero además tenemos, y en el área industrial hacemos muchísimo uso de eso, tenemos la posibilidad de que nuestros estudiantes, según vayan requiriendo, tomen materias de posgrado en los departamentos de matemáticas, de economía, incluso de medicina, pero también es más común el área, por ejemplo, de administración. O sea, ya hay como unos 4 o 5 departamentos con los que normalmente tenemos cruces allí en que les mandamos estudiantes o ellos nos mandan estudiantes a nuestras materias, y eso genera pues además una cantidad de beneficios como los que Natalia mencionaba de interactuar con estas otras personas. Los ayudo con las fortalezas de mi área de conocimiento, ellos me ayudan a mí y tenemos unos desarrollos pues mucho más sólidos, ¿verdad? ¿Qué tal podríamos pensar, qué podríamos lograr en un trabajo como el de Kevin, que se presentó hace un rato, al inicio de la tarde? Un trabajo como el de Kevin, si no tuviera o no participara personas de psicología en él. Ya poco se podría avanzar o nos quedaríamos siempre con la duda de, listo, esto desde el área de ingeniería se ve muy bien, pero ¿será que eso sí es aplicable? ¿Será que eso sí es válido para digamos, dice uno el área de psicología, pero es para la conducta humana? Quedaría como la duda. Mientras que en nuestros trabajos no existe ese límite. Pueden concurrir perfectamente los cursos, los profesores, los laboratorios, los lugares, o sea, todo lo que se requiera para que ese desarrollo sea perfectamente interdisciplinario y sea válido en todas esas disciplinas en donde se aplican. Entonces, retomo, son 5 asignaturas en el programa de maestría que son de libre elección por parte del estudiante con su tutor, por supuesto con visto bueno de su tutor. ¿Y por qué participa el tutor? Porque es quien asume la responsabilidad de ir llevando al estudiante por la formación en materias que soporten su trabajo de tesis. O sea, lo ideal es que esas materias sean escogidas para que en el momento del desarrollo de la tesis del estudiante, pues él tenga todas las competencias que requiere. Por decirles algo, si estoy haciendo un trabajo en transporte, entonces lo más probable es que tenga que saber manejar sistemas de georreferenciación. Yo eso lo puedo aprender y esperamos de cualquier estudiante que lo pueda aprender por su cuenta, pero lo ideal es que trabaje formalmente en un curso en que reciba pues todos los fundamentos, pero además la práctica de cómo aprovechar pues el conocimiento que ya existe para el dominio de esa parte del conocimiento, de manera que cuando lo necesite en su tesis pueda
implementarlo o aplicarlo de manera rápida y sin traumatismo, por así decirlo. Eso en cuanto a la maestría. En el caso del doctorado, pues recuerde, o para hacer como el paralelo, que el doctorado tiene una duración digamos, por diseño de 4 años. Serían 8 semestres. Entonces, casi que 3 veces el tiempo de la duración de una maestría. Por lo tanto, de pronto la explicación de los componentes no es tan breve, pero voy a tratar de hacerlo breve. En el doctorado también tenemos componentes como lo tenemos en la maestría, unos cursos nucleares. En el doctorado son 4 cursos nucleares. Tenemos un curso en el área de gestión de organizaciones, que lo dicto yo misma, gestión integral empresarial. Tenemos un curso de optimización, que es el mismo de la maestría, un curso en producción, que es el mismo de la maestría, y tenemos un curso de informática avanzada en este momento. Entonces, precisamente porque hemos encontrado que son como los 4 componentes clave para que la persona pueda arrancar en el desarrollo de este doctorado. Tenemos una cantidad de cursos que son electivos, una cantidad pues importante de cursos que son electivos. Les puedo dar el número de inmediato. Bueno, les voy a hablar de hecho de una vez. Tenemos 20 créditos, vendrían siendo 5 cursos netamente electivos en las mismas condiciones que se los describí para la maestría, o sea, lo escoge el estudiante con el profesor, tratando de fundamentar el desarrollo de su tesis. Tenemos unos cursos de concentración en matemáticas. Aquí me voy a detener un momentito, y es que nosotros entendemos en ingeniería, en la Universidad del Norte entendemos que los egresados de nuestro doctorado tienen que ser personas con suficiencia matemática, de manera que el día en que necesiten explicar o llevar a cabo, pues no sé, un procedimiento matemático, jamás se vayan a quedar cortos. Por eso tenemos esos cursos de concentración en matemáticas establecidos, definidos para el desarrollo de nuestros doctorados. Normalmente esos cursos los dictan matemáticos, pero también tenemos ingenieros quienes ofrecen estos cursos. Serían 3 cursos por ese lado, y el resto de cursos el resto de créditos que corresponden a 72 créditos, una buena cantidad, más de la mitad de todo el programa de doctorado nuestro, corresponde a la parte de investigación. La investigación es clave en cualquier doctorado, y hoy más que nunca pues así lo mostramos en nuestro plan de estudio, donde tenemos ese gran porcentaje. El 60% de nuestro programa es dedicado a la investigación. Esto significa que esperamos que nuestros estudiantes dediquen por ahí el 60% de todo su recorrido en el doctorado a llevar a cabo su tesis, siendo la tesis como ese proyecto que los va encaminando y nos va garantizando que han desarrollado ya no 1 o 2, sino todas las competencias necesarias para ser reconocidos como investigadores. Nati, me falta decir que se trata de un programa de 4 años, 8 semestres, más un periodo intersemestral normalmente que utilizamos para el desarrollo de la pasantía del estudiante, ¿verdad? Y que también tiene la posibilidad de un periodo de gracia según pues lo necesite el estudiante. El periodo de gracia para el doctorado es de 1 año, o sea, 2 semestres académicos, 1 año. Ok, perfecto. Y bueno, yo sé que por temas de tiempo ya debemos ir como agilizando y cerrando, pero quiero aprovechar cuando estabas comentando la estructura, que me parece muy valioso, decirle a la audiencia el tema de homologación que tienen los estudiantes que realizan la maestría investigativa y poder continuar con los estudios de doctorado y realizar este programa en menor tiempo. Correcto, perfecto. Nuestro programa de doctorado siempre, tanto en la versión original como en la versión, digamos, mejorada o optimizada, que es la que tenemos o la que les estaba comentando ahora, siempre cuando hacemos el diseño, modificamos el diseño, estamos pensando en la articulación. Eso se conoce como la articulación con nuestro programa de maestría. Son programas que los vemos como en la misma línea, en la misma dirección, solo que el de maestría tiene una menor duración y por lo tanto un menor alcance. Pero del resto son programas hermanos, podríamos decir. Entonces, ahí el tema para ponérselos o darles como el resultado, la respuesta directa de lo que Natalia menciona,
Dependiendo, les debo decir así, normalmente la persona que ha hecho la maestría, cuando entra al doctorado, se le termina homologando entre 1 año, bueno, o 2 semestres o los 3 semestres completos de su desarrollo de maestría. ¿Por qué no les puedo decir como una respuesta única, sino les planteo es como un rango? ¿Por qué? Porque depende del caso del estudiante. ¿Cuál es la razón? Si el estudiante de maestría está desarrollando un tema en un tópico A en la maestría y salta al doctorado y sigue en esa misma línea de investigación, pero con mayores alcances, planteados, con objetivos más amplios y todo el asunto, pues es claro, es evidente que lo que ha hecho en maestría tiene un match perfecto con lo que va a hacer en su doctorado y por lo tanto, como el ensamble de lo uno con lo otro es óptimo. Entonces se le puede reconocer casi que el 100% de lo que hizo en la maestría. Cuando la persona hizo su maestría o está haciendo su maestría y para el doctorado quiere tener un cambio en el tema de investigación, a veces puede ser como en la técnica que está utilizando para resolver un problema particular, entonces allí lo que veríamos es que es más razonable no homologarle todo, no es por hacerle ningún daño ni nada por el estilo, sino para darle la oportunidad de que tome otros cursos adicionales que lo preparen en eso o debido a ese cambio que está teniendo. Entonces, también sucede, por ejemplo, con personas que han hecho la maestría y la terminan el día de hoy, que se presentan, no sé, 2, 3 años después a hacer el doctorado. También es posible que el match no sea perfecto porque tenemos que reconocer que la ciencia no se detiene, está cambiando a cada momento. Entonces, lo que tomaron en un momento puede que haya perdido vigencia y a veces necesitamos como actualizar o refrescar los conocimientos y por eso los invitamos a que tomen nuevamente las materias. Listo, algunas materias, pero normalmente la homologación es de por lo menos 1 año. Perfecto, eso es muy importante para las personas que tengan claridad, porque en muchos casos quieren seguir como esa trayectoria investigativa y es importante que sepan que existe esa posibilidad de homologación. Ahora, para quienes se estarán preguntando, bueno, ya tenemos como claridad de todo ese aspecto académico, de todas esas características de los programas, los beneficios de poder formarse, porque es tan importante este tipo de posgrados. Queremos contarles también cómo es ese proceso administrativo o cómo es el proceso de inscripción y admisión a la maestría o al doctorado en ingeniería industrial. Sencillamente, la persona interesada en realizar algún estudio de posgrado debe dirigirse a la página web y a través de la página web realizar el proceso de inscripción, que en este momento es un proceso bastante sencillo que se lleva a cabo, como les digo, a través de la página web. El estudiante, el candidato o el aspirante o el interesado realiza un diligenciamiento, un formulario de inscripción donde les hacen preguntas académicas y personales. Luego de que diligencia este formulario de inscripción, el mismo sistema le va solicitando adjuntar una serie de documentos que se resumen básicamente en la fotocopia de la cédula, 2 fotos 3x4 fondo blanco. Para quienes no son egresados de la Universidad del Norte, deben adjuntar el diploma de pregrado y las notas de pregrado, dado pues que no reposan aún en nuestra institución, porque vale aclarar que para las personas que aplican a nuestros posgrados de corte investigativo, nosotros requerimos un promedio mínimo de 3.7, por eso es importante que al momento de inscribirse puedan compartir el diploma y las notas de pregrado. Ahora, hay unos documentos también complementarios que son también muy importantes a la hora de hacer la inscripción, que es básicamente una carta de motivación donde la persona pues nos comente las razones por las cuales desea hacer la maestría o el doctorado en nuestra institución y adicionalmente 2 cartas de recomendación. No existen formatos establecidos para estas cartas, son formatos libres. Y si al momento de que la persona está haciendo su inscripción cuenta con algún examen que certifique el dominio del idioma inglés, puede también adjuntar ese examen ahí directamente en la plataforma. Si por algún motivo
la persona no cuenta con ese examen al momento de inscribirse, no hay ningún inconveniente, pues nosotros a todas las personas que han sido admitidas en nuestros posgrados, los invitamos a través del Instituto de Idiomas a realizar una prueba diagnóstica de inglés. Como su nombre lo dice, esta prueba le va a dar como una idea de en qué nivel se encuentra el estudiante. Entonces, esos son como básicamente los documentos que la persona debe diligenciar al momento de inscripción. Una vez adjunta todos estos documentos antes mencionados, el sistema le va a solicitar cancelar el valor de inscripción. Y aquí cabe anotar que las personas que se han inscrito al evento, a este evento, el Research Day o cualquier otro evento de promoción que llevemos a cabo al interior de la división, podrán quedar exentos del pago de esa inscripción. Entonces, recordarles a todos que las inscripciones están abiertas hasta el 31 de mayo, así que los invitamos a todos a poder realizar estas inscripciones. Si de pronto tienen alguna duda posterior a esta sesión, no olviden escribirnos, estamos prestos a resolver todas las inquietudes. Por aquí vi en el chat que nos preguntaban si podemos tener estas grabaciones, y efectivamente sí es posible tener estas grabaciones. Toda la programación del Research Day va a quedar en la página web del evento. Allí pueden incluso verificar la programación de toda esta semana y del semestre pasado, que también fue el lanzamiento de este evento. Así que a través de la página web y también en el canal de YouTube de Uninorte Académico, ustedes van a poder revisar nuevamente esta información. Para todas las personas que de pronto por algún motivo no se pudieron conectar, pueden tener acceso a esta información posteriormente. Así que ya realmente toda la información ha quedado clara. Ingeniera Giselle, muchísimas gracias nuevamente por este espacio. La verdad, pienso que en medio de esa charla hemos podido resolver todas las preguntas frecuentes que nos hacen, y creo que su intervención ha sido súper valiosa. Así que, Giselle, te agradezco mucho por haber participado, por todo ese conocimiento y toda esa información tan valiosa que nos has dado en la tarde de hoy. Muchas gracias, Nati, a ti, por todo el trabajo que le pones a este propósito. Muchas gracias, y a todas las personas que han participado en el evento, a los estudiantes, a los profesores, a la coordinadora y a toda la audiencia que nos ha acompañado en el día de hoy. Les agradecemos por su participación y les recordamos que estaremos el día de mañana desde las 9 de la mañana en nuestro último día de evento, socializando con todos ustedes las investigaciones que se desarrollan en el área de Ingeniería de Sistemas y Computación. Así que a todos, muchísimas gracias y una feliz tarde. Hasta luego, muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.